Hoy continuamos con nuestro tema acerca de sobreedificando. Para la mañana de hoy vamos a hablar de sobreedificando, entendiendo el plan. Y vamos a estar en 1 Timoteo 4:16. Sobreedificando, entendiendo el plan. 1 Timoteo 4:16. El plan, al hablar del plan, hablamos que el plan nació en el corazón de Dios. ¿Cómo así, pastor? Inmediatamente que el hombre pecó, allá en el principio, en el génesis de nuestra era humana, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, pero en ese momento Dios ya tenía un plan. Y ahí nos cuesta un poco aceptar y vienen interrogantes, ¿cómo si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué lo permitió? Y ponemos a pensar en cosas que a veces rayan lo absurdo. Pero lo que nosotros tenemos que aceptar por fe es que el hombre habiendo fallado y Dios tenía un plan para la redención del hombre por medio del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de entender el plan, hablamos del plan que Dios le ha dado a nuestra iglesia para trabajar, pero también hablamos del plan que Dios creó para que nosotros, junto con su iglesia, podamos invertir en el reino de Dios. Ese plan nació en el corazón de Jesús cuando vino a esta tierra en obediencia al Padre y se dispuso a morir por nosotros. Pero ese plan también tiene que estar en mi corazón y en su corazón. Y cuando hablamos de sobreedificar, decimos que es la máxima tarea que el Señor Jesús dejó o encargó a cada miembro de la iglesia. Sobreedificar va ligado estrechamente a nuestra misión. Usted y yo sobreedificamos cuando buscamos nuestra comunión personal con Dios. En esos tiempos diarios en que dedicamos para orar y estudiar la palabra de Dios, ahí estamos sobreedificando. Pero sobreedificamos también cuando nos damos a la tarea de invertir en otros. Cuando por medio del discipulado invertimos nuestra vida en otra persona. Y de esa manera estamos llevando ese plan de Dios a la vida de otras personas. De esta manera estamos siendo productivos con lo que Dios nos asignó. De esta manera nos involucramos en el plan de Dios. Y volvemos el plan de Dios nuestro plan. Esto me lleva a recordar en la palabra de Dios en Mateo 25, cuando el Señor Jesús habló de la parábola de los talentos. Y el Señor comparte que había 3 hombres, que su Señor fue de viaje y los encargó de 5 talentos a uno, de 2 talentos a otro, y a otro lo encargó de 1 talento. Todo esto de acuerdo a la capacidad. Ahí la Biblia subraya y nos deja ver que se asignaron estos diferentes talentos de acuerdo y conforme a la capacidad de cada persona. Este señor esperaba que al volver él, sus siervos sobreedificaran. Y la palabra del Señor nos cuenta que cuando el Señor regresó, el que tenía 5, produjo otros 5. El que tenía 2, produjo otros 2. Y dice que el que tenía 1 lo escondió y no hizo nada porque tenía miedo de su Señor. La palabra del Señor en Mateo 25, del verso 23 en adelante, nos presenta cuál fue la respuesta que dio el Señor a estos siervos. Al que trajo 5 y al que trajo 2, el Señor dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa fue la respuesta para aquellos que sobreedificaron bien, para aquellos que invirtieron y multiplicaron lo que el Señor les había dado. Pero también había una respuesta para el que sobreedificó mal, para el que no quiso entender el plan. Y el que se dejó consumir por el miedo y al final de cuentas no hizo nada. Dice el verso 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo siembro donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice el verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermanos, al hablar de sobreedificar, nosotros hemos sido comisionados por el Señor. Hemos sido encargados. Algunos con 5, otros con 2 y otros con 1. Y cuando hablamos de esta parábola de los talentos, aquí no está hablando de salvación, no está hablando que si el que hizo 5 y produjo 5 se va a salvar más que el que hizo 1. No está hablando de salvación, está hablando de servicio, ¿ok? Aquí no está bajo estudio, bajo análisis la salvación. Aquí lo que está bajo análisis es el servicio, porque aquí está hablando de siervos del Señor, no está hablando de personas que no conocen del Señor. Entonces, en este punto es importante saber que entre nosotros hay algunos de nosotros que el Señor nos ha dado 5 y Él espera que sobreedifiquemos bien. A otros nos ha dado 2 y espera también que sobreedifiquemos bien. Y algunos, de acuerdo a la capacidad del Señor, nos ha dado solo 1 y eso no es excusa para no sobreedificar bien. Pero sí le puedo garantizar que vamos a tener estas 2 respuestas cuando lleguemos a la presencia del Señor. El Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobreedificaste bien, multiplicaste lo que te di. O el Señor nos va a decir, siervo malo y negligente. Y adivine qué, la decisión es nuestra, porque ya el Señor hizo su parte. Así que depende de usted y de mí cómo estamos sobreedificando. ¿Y qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado? Nosotros hoy hemos sido encomendados con la misión en la que el Señor Jesús espera que sobreedifiquemos fielmente y a su regreso, de acuerdo con el resultado de nuestra inversión, vamos a recibir una de estas 2 respuestas. Pero depende de esa obediencia o no a lo que Él nos ha encargado. Y en esta semana estamos hablando de entender el plan. Y en realidad, hermanos, no es muy difícil de entender. El Señor nos ha dado la misión de hacer discípulos como iglesia. Dentro de esa misión nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diferentes dones para poner en práctica y disponernos a servir al Señor. Y sobre esa base, el Señor esperará estas respuestas y ahí se verá si entendimos el plan, si no entendimos el plan, o entendimos el plan y no quisimos llevar el plan a cabo. En Centro de Vida siempre hemos enseñado que la vida se trata de relaciones y lo va a escuchar muchas veces en nuestra iglesia. Porque lo más importante para nuestra iglesia, y lo he dicho y lo repito, no es tener un templo lujoso con todas las comodidades y sentirnos orgullosos del gran templo que tenemos. En Centro de Vida lo que nos importa son las personas. Porque eso fue lo que el Señor Jesús nos llevó a hacer. Les pregunto, mientras estuvo en esta tierra, ¿el Señor Jesús tuvo un templo lujoso y se estaba preocupando por dónde se reunían con los hermanos? No estoy diciendo con esto que no queremos llegar a tener un lugar donde reunirnos, pero quiero que entienda y ponga en mente que entender el plan es entender que la misión de Jesús no se trata de lo material, se trata de las personas. Y el Señor Jesús invirtió 3 años, no en terrenos, no en templos, no en hacerse el rico. Invirtió 3 años en 12 personas y las personas que pudieron alcanzar a través de esas 12 personas. Al finalizar su ministerio terrenal, dice la palabra de Dios que habían como 500. Y ahí la iglesia empezó a resurgir. En 3 años, el Señor Jesús abarcó 500 personas en su ministerio. ¿Y tuvieron un templo? ¿Y se enfocaron en lo material? Él decía, como dije la semana pasada, creo que fue, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Su ministerio fue un ministerio enfocado en las personas.
Y en Centro de Vida necesitamos llevar nuestra vida y nuestro corazón a ese enfoque. Queremos en realidad que todo gire alrededor de nuestro Dios y que todo se trate de Él. Y si en verdad hemos iniciado una relación con Dios, hemos podido llegar a la comprensión que esta vida se trata de lo que Dios quiere, y Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y que al mismo tiempo amemos a las demás personas así como Él nos ha amado. En Centro de Vida existimos para cumplir los 2 mandamientos que el Señor Jesucristo externó: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo. Nuestro plan en Centro de Vida nos permite cumplir efectivamente con estos 2 mandamientos, pero también nos permite sobreedificar bien. Y en esta mañana quiero compartirle que el plan empieza por nosotros, que el plan requiere persistencia y que si hemos entendido este plan lo vamos a vivir y vamos a enfocarnos a cumplir esta misión. El propósito de Dios es que seamos obedientes a su plan y sobreedifiquemos en la vida de muchos. Y ahí está la clave. Esto no se tiene que quedar solo en su corazón. Esto tiene que llegar a otras personas. Y es lo que el Señor Jesús quería. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 4:16. Leemos juntos. La palabra de Dios dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor Jesús, toma control de este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, por este lugar que has provisto, por la disposición de nuestros hermanos para permitirnos estar aquí hoy y poder reunirnos con nuestros hermanos y dedicarnos a estudiar tu palabra, a edificarnos mutuamente y a honrar y glorificar tu nombre, Señor. Queremos que en esta semana pongas en nuestro corazón esa intención realizable de invertir en tu reino e invertir en la vida de otros. Que el plan no se quede en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino que el plan se ejecute y que lo llevemos a la acción. Que mostremos verdadera obediencia a ti, Señor Jesús. Sé que tienes grandes cosas para nuestra iglesia, así que habla en nuestro corazón y danos ese compromiso con tu plan, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3 cosas en esta mañana, hermano. Entendiendo el plan en nuestro corazón, primeramente. En nuestro corazón. Tenemos que reconocer, al hablar de enemigos, que nuestro mayor enemigo no es Satanás. Tenemos que reconocer que nuestro mayor enemigo no es este mundo y las prácticas que hay en el mundo. Tenemos que reconocer que la mayoría de las veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Es nuestro orgullo, es nuestra necedad, es darle más lugar a la carne que al espíritu. De repente amanecimos un día todos dispuestos con nuestro corazón entregado para servir al Señor y dispuestos para llevar a cabo este plan y yo quiero apoyar la iglesia y yo quiero servir al Señor y yo quiero apoyar mi centro de acción y yo quiero discipular. Pero de un pronto a otro, nuestro corazón pasa de esa disposición a ser un corazón endurecido, a inclinar nuestro corazón hacia lo malo. Y aunque sabemos que lo que Dios nos está pidiendo es lo correcto, no lo hacemos. Terminamos haciendo lo que va contrario a la voluntad de Dios y terminamos lejos del plan de Dios. Jeremías 17:9 nos dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice además ¿qué? Y perverso. Y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Y la palabra de Dios no miente, hermano. Su corazón
Mi corazón es engañoso y dice la palabra de Dios que también es perverso. Nos puede llevar a lo más malo que usted puede imaginarse. Algunos de nosotros muchas veces pensamos y nos engañamos y decimos, yo soy bueno. Yo soy buena persona. Yo soy buen vecino. Yo soy buen esposo. Yo soy buen hijo. Y nos llenamos de elogios hacia nosotros mismos. Y si se acuerda el Centro de Acción el miércoles, ¿qué decía? Somos muy egoístas en nuestro corazón, ¿no? Pero la realidad es que usted y yo tenemos toda la capacidad para hacer el mal. Y no solo el mal, pasar la raya e irnos hacia lo perverso. Y la palabra de Dios pregunta, ¿quién lo conocerá? La misma palabra de Dios responde y dice, ¿quién es el que escudriña los corazones? Nuestro Dios. Él es quien conoce a la perfección su corazón, mi corazón, aún mejor que usted y aún mejor que yo. Y delante de Dios ninguno de nosotros puede ocultar algo que pase por nuestro corazón. Dios lo sabe. Así que el que escudriña los corazones sabe perfectamente cómo somos cada uno de nosotros. Ahora, solo piense, ¿hasta dónde pudiera llegar nuestra maldad si no cuidáramos de nosotros mismos? Y lo digo empezando por mí. No lo digo solo por ustedes. Hermano, yo sé que si quiero ser malo, yo puedo ser bastante malo. Y puedo decir que hasta perverso. No sé cómo entiende usted este término perverso, pero si usted se va al diccionario y se va a la Biblia, perversión habla de todo tipo de maldad e inmoralidad cuanto usted no se pudiera imaginar. Y yo he visto cosas venir a mi mente, a mi corazón, que me sorprenden y muchas veces me asustan de la capacidad de mal que puede existir en uno. No sé si usted se ha examinado a usted mismo y se ha revisado frente a esto, pero tenemos toda la capacidad de hacer el mal. Y quiero que entienda bien en eso en esta mañana, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni a uno, que todos nos desviamos y todos somos inútiles, y solo el Señor Jesús es el único digno y es el único bueno. Y lo único que podemos hacer es agarrarnos del Señor para no dejar que nuestra mente y nuestro corazón, en nuestra carnalidad, nos domine y nos aleje de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en el verso 16, la primera parte, le dice, ten cuidado de ti mismo. Dígalo conmigo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando hablamos de sobreedificar, para sobreedificar y entender el plan, esto debe empezar por nosotros. Debe venir por un examen profundo en nuestro corazón sobre cómo vivimos, qué estamos haciendo. Porque si no tenemos cuidado de nosotros y de lo que nuestro corazón puede hacer y a donde nuestra mente nos puede llevar, podemos ser arrastrados muy lejos del plan de Dios para nuestra vida y para nuestra iglesia. No se sorprenda de lo que su mente y su corazón pueden llegar a ser lejos del Señor. Ahora, ¿cómo nos cuidamos, pastor? ¿Cómo cuidamos de nosotros mismos? ¿Cómo hacemos que entendamos el plan desde nuestro corazón? Bueno, en los versos del 12 al 14, Pablo le da a Timoteo 4 aspectos que él debe cuidar de sí mismo. Y dice así el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, ¿cómo aplicamos eso al plan que tenemos en Centro de Vida?
Pablo le dijo a Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Y los estudiosos dicen que Timoteo andaba entre 30 y 35 años por ahí. Así que tampoco era tan joven, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo a Timoteo es, no permitas que nadie te minimice en cuanto a lo que eres en el Señor. Y quiero hacer la aclaración, ¿ok? Porque una cosa es que no permitamos que nadie minimice lo que somos en el Señor, andar ahí peleando porque nadie me va a minimizar a mí, porque yo tengo que defender lo que yo soy, porque si yo no me defiendo, nadie me defiende, porque ese es el mensaje que está allá, afuera, en el mundo. Pero aquí no estoy diciendo que no permitas que nadie te minimice a ti, no, estoy diciendo no permitas que nadie te minimice en lo que eres en cuanto al Señor. A lo que eres en tu vida en cuanto al Señor Jesús. Y lo digo porque hay muchas voces a nuestro alrededor, minimizando nuestra creencia en el Señor, minimizando nuestras convicciones, minimizando lo que Dios ha puesto en nuestra vida en obediencia a Él. Y no podemos permitir que nadie minimice lo que somos en Él. Debemos darle importancia a lo que Dios nos ha llamado a hacer a través de su iglesia y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que creer que Dios quiere usarnos, que Dios desea usarnos y que podemos ser útiles para su obra. La segunda cosa que le dijo Pablo a Timoteo fue, busca ser ejemplo en todo a los demás. Y mayormente dice a los creyentes. En palabra primero, dice Pablo. Y aquí no se está refiriendo a que no fuera boca sucia. Porque no veo a Timoteo siendo una persona boca sucia. A pesar de que de vez en cuando se nos puede salir una palabra que no deberíamos decir. Pero realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él fuera ejemplo en palabra, es que hay que tener cuidado con lo que decimos. Que no sea mentiras, que no sea chisme, que no sea por apariencias de piedad. Porque lamentablemente ahí sí cometemos muchos errores. Nos metemos a hablar de bochinches, nos metemos a mentir, nos metemos a mostrar falsas apariencias de piedad. Y a veces usamos nuestra boca de una manera indebida. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado y sé ejemplo en palabra. Que tu palabra sea siempre sabias, que sean lo que se necesita. De hecho, el libro de Proverbios dice que entre uno menos hable o entre más callado sea, más sabio es. Porque a veces hay que reconocer que hablamos de más. Nos pasamos, ¿verdad? Pero también le dice que fuera ejemplo en conducta, o sea, que sus acciones reflejaran a Jesús. Que fuera ejemplo en amor, mostrando el amor de Cristo a otros. Que fuera ejemplo en fe, creyendo verdaderamente en lo que el Señor le había dado como misión. Y dice también ejemplo en pureza, hablando de santidad e integridad que necesitaba Timoteo. Somos ejemplo en Centro de Vida. Y la manera que somos ejemplo es a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con nuestra misión y visión. La tercera cosa que Pablo le dijo a Timoteo fue, ocúpate. Le dijo, ocúpate. Hay que reconocer, hermanos, que a veces nos ocupamos, pero en cosas vanas. Hay que reconocer también que a veces no estamos ocupados para nada, simplemente. Y el tiempo se nos va entre las manos. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en lo que realmente es importante. Hablamos hace poco de los medios tecnológicos y la televisión y cuánto tiempo nos roban estas cosas. Bueno, ya pasó casi un mes de eso. ¿Ha habido cambios en nuestra vida o todavía estamos peleando con esas cosas de cómo estamos administrando nuestro tiempo? Cuando nosotros seguimos el plan, nos nutrimos de la palabra a través del cuaderno espiritual, invertimos en otros lo que hemos aprendido y enseñamos a través del discipulado. Esos son verdaderas ocupaciones. Ocupaciones que tienen un peso en la eternidad. Y por último, Pablo le dijo, el cuarto punto acá que Pablo le dijo es, no descuides
lo que Dios ha puesto en tu mano. No descuides tus dones. Como les dije antes, puede que hayamos recibido 5, puede que hayamos recibido 2, o puede que hayamos recibido solo 1. Eso al final no importa. Porque el Señor lo dio pensando en nuestras capacidades y Él sabe por qué lo hizo. Dice así Corintios: lo que usted y yo deberíamos preocuparnos es por no descuidar, sea 1 o sean 5, los dones que Dios puso en nuestras manos. Y en esto hablamos que a través de nuestra iglesia y los diferentes ministerios que Dios ha dado a nuestra iglesia, nosotros podemos ser útiles para el Señor y sobreedificar a través de este plan. El mayor ministerio que tenemos en Centro de Vida, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es discipular. Si un miembro de nuestra iglesia dice: pastor, yo no siento que tenga ningún otro ministerio, yo creo que mi tarea solo es discipular, yo le voy a decir: ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que usted tiene que estar haciendo. Porque eso es lo más importante en nuestra iglesia. No si usted es músico, no si usted predica, no si usted es líder, porque hay diferentes habilidades que Dios nos da. Pero si solo nos dedicáramos todos a discipular, nuestra iglesia estaría muy cercana a cumplir la misión. Así que puede ser que el Señor solo nos llame a discipular y tenemos que estar agradecidos por eso, porque está en el corazón de Jesús, discipular. Puede ser que el Señor nos llame a ser líder y bueno, gracias a Dios por su bendición y darnos este don. Puede ser que nos llame a ser oficial de Intino o instructor en el club infantil y etcétera, porque hay diferentes formas en que podemos involucrarnos en Centro de Vida. Pero al final no importa cuál ministerio tenga, lo importante es que estemos reproduciéndonos en otros. Lo importante es que estemos sobreedificando. Esto es parte del plan de Dios. Y es lo que el Señor nos ha dado en Centro de Vida. Nos ha dado las herramientas necesarias para cuidar de nosotros mismos, para pegarnos al plan. Pero empieza por ti, hermano. Empieza por mí. Depende de lo que haya en nuestro corazón. Quiero que digas a la persona que tienes a tu lado: ¿el plan está en tu corazón? El plan está en tu corazón. Si el plan está en nuestro corazón, pongámoslo en marcha. Pongámoslo a trabajar. Seguimos. Entendiendo el plan, siendo fieles y constantes. Y decimos que cuando algo realmente nos interesa, o cuando realmente queremos algo, nosotros hacemos hasta lo imposible por obtenerlo, ¿cierto? No nos damos por vencidos, no dejamos que otro nos desanime o otros nos desanimen y vamos adelante con el plan. ¿Y sabe qué? Muchas veces aparece en nosotros una persistencia necia. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios nos ha dicho: ¿sabes qué? Ese plan no va. Y nosotros seguimos ahí intentándole el plan. Y a pesar de que Dios dijo: no sigan más con ese plan no va, usted y yo queremos alcanzar eso e insistimos hasta conseguirlo. Y llevamos esto hasta muchas veces ser enfermizo, hermanos. La pregunta de rigor, la pregunta que hay que hacer: ¿cuán persistentes somos en lo espiritual? ¿Cuán persistentes somos cuando se trata del plan que Dios nos ha dado? Y es ahí donde tenemos que ser fieles y constantes en el plan, hermano. Nuestro texto dice, la segunda parte, el verso 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y dice: persiste en ello. Y aquí nos habla de constancia. Nos habla de estar firmes en el plan que Dios ha dado a la iglesia. Pero también en el verso 15, la primera parte dice: ocúpate en estas cosas. Dice: permanece en ellas. Ahora, quiero ponerle varios ejemplos aquí. ¿Cuántas personas hemos visto
llegar a Jesús, llegar a los pies de Cristo. Inician el discipulado, pero luego no terminan. Y terminan dejando todo de lado y no siguen con el plan. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros empezamos el cuaderno espiritual el lunes, pero ya al llegar al miércoles nos damos por vencidos? ¿Cuántos empezamos a discipular a una persona y como la persona no dio resultado en apariencia, entonces no, yo ya no vuelvo a discipular porque eso es muy difícil y al final las personas no se comprometen? ¿Cuántos invitaron a una persona en el centro de acción y porque las personas les dijo no, o porque la persona le quedó mal, ya no invitaron más? Y dejamos de invitar. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? No es que no nos damos por vencidos, no es que no vamos a escuchar lo que otros digan, no es que nada nos va a detener y vamos a seguir adelante. Lo que pasó, hermanos, es que nos faltó persistencia a la hora de ejecutar el plan. Dejamos que el enemigo nos ganara, que el enemigo nos desanimara, que el enemigo pusiera obstáculos en el camino y los compramos. Hermano, nuestro plan no se trata de hacerlo una vez y ya. No funciona así. Nuestro plan es el plan de Dios y tiene que realizarse hasta que Él regrese. Amén. Este plan no termina hasta que Dios dice que terminó. Y mientras estemos con vida y mientras el Señor no haya venido por nosotros, usted y yo tenemos que ir y hacer discípulos. Usted y yo tenemos que salir y evangelizar, servir, evangelizar y discipular. Además, y se lo digo con el corazón, hermano, debemos entender que este plan es un proceso. Diga conmigo esa palabra, es un proceso. Los frutos no se ven a corto plazo. Mucho menos en el plan de Dios, en el plano espiritual. Usted no puede esperar frutos a corto plazo. Sino que vemos frutos a través de la constancia. A largo plazo. Haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, mi familia y yo, bueno, Carolina y yo llegamos a Panamá. 14 años van a ser el 10 de septiembre. 14 años de estar en Panamá. Y han habido momentos muy buenos. Pero han habido momentos terriblemente malos en esos 14 años. Han habido momentos muy dolorosos, muy complicados. Y no es por jactarme, pero con la ayuda de Dios hemos permanecido. Hemos persistido acá. A veces hasta con las uñas. Pero el Señor ha sido fiel. Y recuerdo que hace 7 años atrás, quien era en ese tiempo mi jefe, que era un misionero de tiempo, ya de varios años, porque la obra estaba pasando un momento difícil, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Váyase para Costa Rica y deje eso ahí. De por sí esos hermanos nunca lo han apoyado y de por sí ellos nunca van a cambiar y siempre usted va a tener que estar luchando con eso. Váyase para Costa Rica, váyase con su familia. No siga, ya usted hizo lo que pudo, hermano. Y me hablaba esas palabras y mi esposa no me deja mentir porque él mismo me dijo a mí, a mi esposa, y no estoy mintiendo con lo que les digo, me dijo, hagamos de cuentas que yo soy el abogado del diablo. Y yo sentí que estaba escuchando el diablo en ese momento, no les miento. Pero él me dijo, hagamos que yo soy el abogado del diablo y yo te estoy presentando la realidad del cuadro. Ya ustedes hicieron lo que pudieron aquí en Panamá. Dios no les va a reprochar eso. Váyanse.
Y gracias a Dios no le hicimos caso. Pero pasamos momentos muy duros, momentos muy difíciles, que quizás solo mi esposa y yo en lo interno podríamos saber a lo que me refiero. ¿Y saben por qué no me fui? Porque el Señor no me había dicho que me fuera. Y porque en medio de la negativa y los problemas que habían en la misión y todo lo difícil que estaba el panorama, Dios me dio un espaldarazo y me dice, sigue adelante, todavía no has terminado en Panamá. Y aquí estamos. Yo me pongo a pensar que si nos hubiéramos echado para atrás, yo sé que el Señor tiene muchas formas de hacer las cosas, pero si nos hubiéramos echado para atrás, ¿qué hubiera pasado con las personas que en los últimos 7 años han recibido a Cristo, han sido discipulados y son parte de nuestra familia y de nuestra iglesia hoy? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Quizás algunos de ustedes van y buscan otra iglesia, pero muchos se hubieran perdido. Así que no dejemos que nadie nos desanime cuando tenemos que hacer lo correcto, cuando es la voluntad de Dios. Y ahí tenemos que ser fieles y constantes y persistir. Yo les digo, ahorita estamos en un buen momento, gracias a Dios, en nuestra iglesia. Y este paso que estamos dando hoy, tanto en Burunga como acá en Bacamonte, es confirmación de eso. Si usted hubiera estado en Burunga, hoy estaría convencido de lo que le estoy diciendo. Está aquí en esta mañana, pero no pudo ver la otra parte. Yo he podido ver las dos partes, allá y aquí. Y los hermanos de allá están incompletos porque no pudieron ver lo que estamos haciendo aquí. Pero creo en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y necesitamos persistir. Porque Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Y no somos una iglesia que se quiera aprovechar de la gente. Somos una iglesia que quiere invertir en las personas, como lo dije al principio. Nuestro plan es un plan que le pertenece al Señor. Y Él es el único que puede decir, se terminó. Amén. Y cuando Él diga, se terminó, es porque todo se habrá cumplido. Y vamos gozosos a celebrar con Él a su presencia. Así que tenemos que ser persistentes en lo que Él nos pide y apoyar este plan. Apoyar haciendo nuestro cuaderno espiritual fielmente cada día. Apoyar nuestros centros de acción cada miércoles. Apoyar a nuestros jóvenes en Intino, los niños en el club infantil. Y apoyar cada domingo la celebración porque Dios está trabajando en su iglesia. La persistencia habla de nuestra convicción. Y habla del por qué estamos haciendo las cosas. No se trata de cumplir el plan solo cuando nos va bien. No se trata de cumplir el plan para quedar bien con alguien. No se trata de cumplir el plan para que nos vean y en apariencia resulta que estamos sirviendo al Señor. No se trata de apariencias. Si fuimos llamados a este plan, no podemos mirar atrás, hermanos. No podemos ir atrás. Debemos persistir en nuestro compromiso con Dios y tenemos que persistir en lo que hemos sido llamados. Romanos 11:29, la palabra de Dios nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. ¿Qué es irrevocable? Dice Pablo, irrevocables son los dones y el llamado que Dios nos ha hecho. Significa que no podemos revocar, significa que no podemos anular, significa que no podemos renunciar. Y como vimos al principio, si no seguimos el plan, un día igualmente nos vamos a parar frente al Señor y tendremos que dar cuenta. ¿Y qué está esperando escuchar? ¿Siervo malo y negligente? ¿Eso es lo que quiere escuchar? Yo no sé de usted, pero sé que voy a tener muchas cosas de que avergonzarme frente al Señor, pero yo espero que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. Tuviste luchas, pero peleaste hasta el final y lo hiciste bien. No llegaron del Señor y decirle, tuve miedo y no hice nada. O los demás no me dejaron hacer, o esta y otra cosa. No, eso no va a valer en ese día. Solo va a haber dos respuestas. Bien, buen siervo, o siervo malo y negligente. Estamos llamados a persistir hasta el final. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿ya te diste por vencido?
Ya nos dimos por vencidos. Cerramos esto, apagamos y vamos para adelante. No, hermano. Hay que continuar con el plan. Y esta es una nueva etapa en el plan. Luego de 14 años, esta es una nueva etapa en el plan, pero gracias a Dios por eso. Tercero, para terminar, entendiendo el plan porque es lo correcto. Entendiendo el plan porque es lo correcto. Dos preguntas acá. ¿En qué consiste el plan? ¿Es un plan de amor? ¿Es un plan de nuestro Dios? Y consiste en la necesidad espiritual de muchos. ¿Cuál es el propósito del plan? Rescatar y salvar lo que está perdido. A través de servir, evangelizar, discipular y a través de nuestros grupos llamados centros de acción. Nuestro texto termina diciendo, palabras del apóstol Pablo, verso 16, dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello y pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debo aclarar que cuando Pablo le dice a Timoteo ahí, te salvarás a ti mismo, no es que Timoteo se pueda salvar a sí mismo. En el contexto de nuestro texto, el apóstol Pablo está hablando de las falsas doctrinas. Y lo que le está diciendo a Timoteo es que si sigue las recomendaciones que vimos en el punto 1, ¿recuerda? Ninguno tenga en poco tu juventud, busca ser ejemplo, ocúpate, no descuides el don. Lo que Pablo le está diciendo es que si él ejecuta el plan, va a proteger su corazón de las falsas enseñanzas y por eso dice, te salvarás a ti mismo, pero también va a proteger a aquellos que vienen en camino y necesitan conocer la verdad de Cristo Jesús. Recuerde que nosotros no creemos que la salvación se pierde porque el Señor Jesús nos dio un regalo eterno y el Señor Jesús no da y quita, el Señor Jesús solo da y lo entrega con amor a nosotros. Así que no creemos en eso, que el Señor pueda quitar la salvación de alguien que ya sinceramente y honestamente la ha recibido. Pero tenemos que entender que cuidar de nosotros mismos y de los que oyen la palabra consiste en velar por nuestra comunión con Dios y hacer lo posible para salvar a cuantos nos sea posible, valga la redundancia. Desde que Jesús vino al mundo, Dios ha confirmado este plan. Como les dije al principio, cuando el hombre pecó, Dios puso el plan. Y desde ahí se ejecuta este plan. Luego vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra hace más de 2000 años y vuelve una realidad lo que se había prometido en Génesis. Y empieza este plan ejecutado, el plan de rescatar y salvar al mundo que está perdido de las garras de Satanás y del pecado. Desde inicio el plan de Dios ha sido una muestra de amor, una muestra de compasión y una entrega desinteresada por el bienestar de los demás. Hermanos, si usted y yo hemos entendido el plan, nos vamos a unir a la causa de Cristo. Si usted y yo hemos entendido el plan, vamos a amar lo que nuestro Señor Jesús ama. ¿Qué es lo que Jesús ama? A las personas. Vamos a participar de su amor, vamos a compartir su amor, vamos a sentir compasión por las demás personas que aún están perdidas y que viven sin esperanza. Y repito, si yo me hubiera ido 14 años, no quiere decir que todo dependía de mí o de Carolina, pero si nos hubiéramos dado por vencido, muchos no hubieran llegado a conocer al Señor Jesús a través de nuestra iglesia. Tenemos que persistir y hacer lo correcto. Porque hay muchos que viven sin esperanza. El verso 15 dice la segunda parte del apóstol Pablo, ocúpate en estas cosas, dice. Permanece en ellas y recalca para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Dios quiere que tu aprendizaje, mi aprendizaje, Dios quiere que lo que estamos entendiendo y captando de su palabra y a través de nuestra iglesia, Dios quiere que todo el conocimiento recibido lo pongamos al servicio de los demás. Aquí no se trata de engordarnos espiritualmente y creernos los nuevos doctores de la ley o el nuevo fariseísmo. No se trata de tener un gran alto conocimiento para andar impresionando a los demás. Se trata de un conocimiento aprovechado para todos, amén, y compartido con todos. Buscar invertir en la salvación de nuevas almas e insistir en discipular, en apoyar nuestros centros de acción, como dije. Y ahí es donde vemos ese real aprovechamiento en compartir y testificar. Dios nos llama a entender y vivir este plan, y que así juntos como iglesia sobreedifiquemos y cumplamos esta misión. Pregúntele a quien tienes al lado, ¿qué te está impidiendo cumplir el plan? ¿Qué te está impidiendo cumplir el plan? Termino con nuestro reto hoy. Hermano y hermana, tú ya conoces el plan. Aquí en Panamá tengo 14 años compartiendo este mismo plan. Y algunos como hermano Freddy no me dejan mentir. 14 años escuchando el mismo plan. Porque no es mi plan, es el plan de Jesús. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Hemos sido entrenados. Porque si hemos sido discipulados, hermano, usted puede salir y discipular. ¿Qué se lo impide? Estamos siendo entrenados, tenemos que ejecutar el plan. Así que, ¿en qué posición nos encontramos? Delante de Dios. ¿Hemos entendido el plan y estamos en acción? ¿O estamos descuidando este plan que Dios nos ha dado? El plan inicia en tu propia vida, inicia en mi propia vida. Y Dios quiere que su plan se convierta en nuestro plan. Ser persistentes y asegurarnos de cumplirlo. Recuerda, Dios nos llamará a cuentas. Y amigo y amiga, en esta mañana, el plan fue diseñado por Dios para ti, porque Dios te ama y tiene compasión de ti, porque Dios quiere que le conozcas, que puedas recibir su regalo de amor y que puedas transformar tu vida. Lo único que debes hacer en esta mañana es decidir seguir a Jesús, aceptar su regalo de salvación y el Señor hará el resto. Ven a Jesús en esta mañana. Entrégate.